Sí, yo voy a preferir pararme y disculpas por no hablar ni siquiera en portuñol, voy a hablar directamente en español. Eh, Gracias, presidente Fernando Henrique, usted es un referente en nuestra generación, tanto académico como político, así es que me da mucho gusto estar aquí. Me da mucho gusto compartir con Emilio, un gran amigo, este foro. Y también le agradezco mucho a nuestra embajadora Beatriz Paredes que esté por acá. Beatriz siempre se la pongo de ejemplo a mis estudiantes en el ITAM, porque realmente es una modelo de embajadora, le tiene mucho cariño a Brasil, pero sobre todo entiende Brasil, conoce Brasil y me parece, digamos, que eso es fundamental para ejercer, digamos, esta difícil profesión diplomática. Así es que gracias, Beatriz, por estar aquí. Miren, lo que quiero hacer con usted es compartir con ustedes unos 20, 25 minutos de cuáles son los grandes amenazas, retos para México en el hemisferio americano. No puedo hablar de todo el mundo, no me da en 25 minutos, 30 minutos. Entonces voy a hablar de las amenazas, de los problemas y de las oportunidades. Básicamente diría yo, déjenme aprender cómo se usa esto. No sé si... Tampoco tengo la más mínima idea. Entonces, una... Bueno, antes de empezar con eso, yo diría que México tiene ahorita dos grandes amenazas, dos enormes dificultades. La primera, y desde luego yo diría que es global, es la elección en Estados Unidos. Es inconcebible, yo así lo pondría, no tiene precedente lo que ha pasado en Estados Unidos, lo que hemos escuchado. Tenemos una segunda dificultad, amenaza, lo pondría yo así, yo diría que en Centroamérica yo lo podría llamar que es una especie de Siria de las Américas. Hay mucha violencia y hay mucha desazón económica, muchos problemas económicos. Y después quiero hablar de una oportunidad, veo un ambiente distendido en América Latina y quiero hablar, digamos, un poco de eso, cómo veo, digamos, un México participando y conduciéndose con mayor asertividad en América Latina, un México que se anima a criticar en la OEA con seriedad, me parece con diplomacia, incluso con elegancia, no solamente a Venezuela, los problemas que tenemos ahí, sino también a Nicaragua, para ser congruente. Entonces quiero platicar un poquito de eso. Entonces, dos amenazas y una oportunidad. Digamos, lo fantástico en Estados Unidos es que justamente esto es histórico, tenemos a las dos personas menos queridas en la historia de Estados Unidos, sus negativos son altísimos, este es el negativo de Trump, y este es el negativo de Hillary, es enorme, es muy alto. Después, digamos, yo insisto mucho en que Trump no es la causa, Trump es el síntoma. Hay muchos indignados en Estados Unidos, hay mucha gente molesta en Estados Unidos. Y Trump ha sido realmente fantástico en cómo ha logrado, por ejemplo, caracterizar a los inmigrantes mexicanos. Ellos son los otros, los que vienen a robar los empleos. Entonces, digamos, aquí, digamos, lo que sí es importante es entender quién apoya a Trump. Y aquí hay que insistir en que son los indignados. Y aquí, evidentemente, hay un mundo indignado. Estamos viendo el Brexit, estamos viendo muchas cosas en Polonia, en toda Europa, en Europa vemos muchos problemas y hay indignación hacia las élites que en Estados Unidos se expresa muy bien con este apoyo a Trump. Y yo diría, digamos, lo interesante de estos perdedores de la globalización es que en todo caso, fíjense ustedes, solamente el 19% de los que apoya a Trump tiene un grado universitario. Un dato muy difícil de considerar es que el 70% de los seguidores de Trump están en contra de la enmienda constitucional número 14, que es la que le da nacionalidad a quien nace en Estados Unidos sin importar su estatus migratorio. Esto, que es el alma de Estados Unidos, lo digo en inglés, el soul de Estados Unidos, lo están negando los seguidores de Trump. Entonces aquí hay algo de veras profundo, hay un malestar profundo en Estados Unidos. Ahora sí. A mí me parece, digamos, yo así lo pondría, Trump descorrió el telón del odio y el racismo. ¿Y qué sucede? Que la pesadilla de la diplomacia mexicana, siempre ha sido no ser parte de la campaña electoral de Estados Unidos. Eso es lo único que no queremos, ¿sí? Porque entonces no podemos hacer nada. Y se nos cumplió la pesadilla.
el 16 de junio del año pasado, Donald Trump lanzó su candidatura en el Trump Tower y desde luego yo, al otro día fui a hablar a la radio, a la televisión, decir, no se preocupen, esto es cosa de unas 3 semanas, ¿no? Y todo el mundo nos equivocamos, ¿sí? Esto es increíble que haya vencido a 17 precandidatos republicanos, varios de ellos gobernadores, varios de ellos senadores. Y entonces aquí hay algo profundo que decir, pero en todo caso, digamos, hago una cita aquí del Ku Klux Klan y efectivamente lo que quiero revelar aquí es que Donald Trump descorre este telón. Es algo que ya estaba ahí y evidentemente es esta parte de los indignados. La siguiente, Emilio. Esto me preocupa mucho. En Estados Unidos hay mucho malestar, hay mucha gente molesta contra el gobierno. Eso le ha dificultado enormemente las cosas a Hillary Clinton y tenemos, este dato es un artículo fantástico de Washington Post, me dicen, está concursando por el Pulitzer Prize y aquí lo que hace ver es que han crecido enormemente los grupos patriotas, antigobierno, que están armados. Fíjense ustedes el crecimiento de 2008 había 150, ahora hay prácticamente 1000 grupos. Lo que estamos viendo en la fotografía es justamente un papá en Oregon enseñando a sus hijas a disparar, porque ellos evidentemente están muy molestos con el gobierno federal, que piensan que les quieren quitar sus tierras, y hay una serie, digamos, de sospechas muy grandes, y ahí hay problemas importantes. ¿Por qué nos preocupa Trump? Y ahorita voy a regresar a cómo está respondiendo México. Miren, lo que hay que acordarse es que independientemente de lo que sea, él podría ser el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas del ejército más importante de Estados Unidos. Eso le debe preocupar a todo el mundo y evidentemente no tiene la madurez para esto. Ahora yo diría, el segundo tema para México sí es devastador. Él, haciendo campaña en Indiana, sacó este tema que el NAFTA, en inglés, o el Tratado Libre de Comercio de América del Norte, es el peor de los acuerdos que ha realizado Estados Unidos comerciales. No me preocupa que se caiga NAFTA, pero sí no creo que se pueda profundizar y después podemos hablar más de eso. Sí hay un tema en contra del libre comercio. Si ustedes me preguntan qué va a pasar con el Tratado Transpacífico, el TPP, en sus siglas en inglés el TPP, yo les diría que va a estar en el refrigerador. Yo no lo doy por muerto con Hillary Clinton de presidente por lo siguiente: es un acuerdo fantástico para Estados Unidos en su relación con China. Es realmente, le da un instrumento enorme a Estados Unidos. No es tanto lo comercial para Estados Unidos, sino también lo estratégico, que lo comercial, por cierto, no es despreciable. Entonces, yo no mato al tratado, pero sí me parece que va a haber un periodo de frío, cuando menos. Y el tema de la migración, bueno, es terrible como lo hace Trump. Él en todas sus apariciones dice, voy a poner un muro, y le pregunta a sus seguidores, ¿y quién lo va a pagar? Y sus seguidores contestan, México, gritan todos. O sea, realmente aquí hay un tema, México en el centro de la política interna de Estados Unidos. Yo diría la pesadilla hecha realidad. Vamos a la siguiente, Emilio. ¿Cómo ha respondido México? Esta es la parte importante para ustedes, me parece. Yo diría que ha respondido México después de algunos titubeos, después de algunos errores, yo así lo pondría. ¿Por qué? Porque algunos políticos mexicanos, sobre todo los presidenciables, y desde luego, yo así lo pondría, los expresidentes, mi ex jefe Felipe Calderón, tuve la oportunidad de trabajar con él 3 años, se subieron al ring con Trump y eso es lo que no hay que hacer. Al igual que el desaparecido Hugo Chávez, lo que quieren es eso, es subirse al ring, son buenos boxeadores, no hay que subirse con ellos al ring, pero se subieron. Y ya después, yo diría a partir de mayo, junio, el gobierno de México, la diplomacia mexicana hizo ajustes, cambió al embajador en Washington, cambió al subsecretario para América del Norte, y hay lo que yo veo una especie de despertar, un cambio de diplomacia de México hacia Estados Unidos. Déjenme decirles qué había pasado. La verdad de las cosas es que nosotros, cuando negociamos NAFTA, llegamos a tener en Estados Unidos una diplomacia de primera, muy aceitada. Contratamos cabilderos en todos lados y fuimos muy efectivos en lograr el NAFTA. Después se nos olvidó, nos confiamos, ¿sí? Y me parece, digamos, que ahora hay Trump, en los tiempos de Trump, así lo pondría yo, realmente México se ha visto en la necesidad de subir mucho
su presencia en Estados Unidos, y esta nueva estrategia, esta nueva presencia consiste en 3 grandes elementos. El primero, que platico un poco de aquí, que es muy importante, es justamente despertar a la diáspora. Hay un México dentro de Estados Unidos, hay 35 millones de personas en Estados Unidos de origen mexicano. Muy pocos países de América Latina tienen ese número, ¿sí? Es enorme. De origen mexicano, insisto, y de esos son 24 millones son estadounidenses de origen mexicano y 11 millones son mexicanos, pero es enorme. Y ahí, digamos, lo que ha pasado es que Trump, justamente, yo lo que llamo es que Trump ha despertado anticuerpos. Desde el más humilde agricultor mexicano que está en Illinois, hasta el más encumbrado empresario mexicano, ahora todos tienen un sentido, y el sentido es desmentir a Trump. Entonces sí hay, digamos, la diáspora se está volviendo homogénea, al menos en su odio, al menos en su rechazo a Trump, lo cual me parece muy importante. Y efectivamente aquí, por ejemplo, la canciller mexicana, una canciller joven, muy ambiciosa, con mucho empuje, está, digamos, visitando muchos lados de Estados Unidos, porque efectivamente necesitamos subir la presencia de México en Estados Unidos. La siguiente, Meli. La segunda, y en eso me parece que nos habíamos tardado, hay una nueva campaña de imagen de México en Estados Unidos, y el tema es decirle a Estados Unidos lo importante que es México para Estados Unidos. Y aquí lo pueden ver, cuando menos 6 millones de empleos de Estados Unidos están directamente conectados con México. México es, por mucho, el país, el segundo país que recibe exportaciones de Estados Unidos, solamente está arriba Canadá, pero México, digamos, es el segundo mercado de exportaciones para Estados Unidos, y esto lo vuelve muy importante. El 15% de las exportaciones de Estados Unidos, que no es menor, van hacia México. Es un mercado enorme. Tendríamos que sumar a China, a Alemania y a la India para juntar lo que México recibe de Estados Unidos. Entonces, ahí está la fuerza, y esto hay que insistir, es decir, si realmente Estados Unidos creara un muro, se estaría dando un balazo en el pie, sería en contra de los propios intereses de México, y eso es lo que tenemos que estar diciendo todo el tiempo. Y finalmente yo diría, este es un tema muy importante, fortalecer la presencia diplomática. México es el país del mundo que tiene más consulados en otro país. Tenemos 50 consulados en Estados Unidos, es decir, hay literalmente un ejército de diplomáticos mexicanos, 18 consulados generales que son verdaderas embajadas regionales, y ahí de lo que está haciendo es eso, es como ya no tenemos que proteger tanto a los mexicanos, porque los mexicanos ya están en un mejor estatus, solamente hay 3 o 4 millones que necesitan protección consular muy importante, los demás ya no. Acuérdense que hay de esos 11 millones de mexicanos en Estados Unidos, más o menos 5,5 no tienen documentos, eso sí hay que protegerlos. Pero en todo caso hay un paso importante de la diplomacia, fascinante en todo caso, que se trata justamente de, a nivel regional, tener verdaderas embajadas. El cónsul, Beatriz no me dejará mentir, y aquí está nuestra cónsul también por acá, es ir a la verdad, buscar aliados ahí. Hubo un ejercicio maravilloso a principios de junio, me tocó, digo, como académico, participar. Los 50 cónsules mexicanos se reunieron con el American Jewish Committee en su reunión anual, con el Comité Judío Americano, que es el grupo de cabildeo más antiguo en los Estados Unidos, y los judíos nos están enseñando a nosotros cómo cabildear, cómo subirle el costo cuando un agente como Trump nos afecta. Cuando un agente como Trump, lobbying. Qué bueno que lo... Bien, paso al siguiente tema muy brevemente. Yo estoy convencido que Centroamérica es una especie de Siria de las Américas, así lo he llamado, y México es una especie de Mediterráneo de las Américas. ¿Por qué? Porque por ahí intentan cientos de miles, sobre todo centroamericanos, de llegar a Estados Unidos, y no es un tema sencillo para México. Como ven aquí, digamos, El Salvador se ha convertido el año pasado en el país con más violencia en el mundo, con guerra no declarada, 103 homicidios por 100,000 habitantes. Y aquí simplemente quiero hacer un recordatorio, es decir, América Latina se ha vuelto la región del mundo no en guerra declarada más violenta, y es algo de lo que conversamos poco los latinoamericanos.
En todo caso, México tiene un problema enorme porque su región contigua, que es América Central, es donde se concentra la violencia. Me pasa la siguiente. En 2015 El Salvador fue el país más violento del mundo, en 2014 Honduras fue el país más violento del mundo, ¿sí? Y Belice, nuestro vecino, pequeñito, tiene una alta explosividad. Entonces, digamos, primero habría que pensar qué está pasando en El Salvador, qué está pasando en Honduras, pero habría que preguntarnos qué está pasando en América Latina. ¿Qué tenemos en América Latina que nos... Yo les diría, digamos, no puedo entrar a ese tema porque me llevaría toda la conferencia, pero hay 3 o 4 elementos distintivos en América. Lo que sí sabemos es que en América Latina la violencia no es unidimensional, tiene muchas dimensiones. Ojalá y fueran nada más las drogas, sería una maravilla. Sí, es un facilitador muy importante, pero solo un facilitador. ¿Qué es lo que más nos afecta, creo yo? Sobre todo la debilidad institucional. No tenemos procuración de justicia en toda América Latina, o la tenemos débil. Tenemos, digamos, una estructura socioeconómica que no ayuda, sí más empleos en algunos países, pero no con calidad. Seguimos siendo la región más desigual del mundo y eso sí afecta directamente a la violencia, la injusticia social. Ya no me meto con eso, pero en todo caso es caer a Centroamérica y entender que la región contigua de México representa realmente una especie de Siria porque está expulsando a muchos jóvenes, a familias enteras a transmigrar por México. El tema es, digamos, ¿por qué tanta violencia en El Salvador? ¿Por qué se vuelve en 2015 el país más violento del mundo, no en guerra declarada? Yo diría 2 motivos. El primero es porque desde 2014 se acaba la tregua de los pandilleros con el gobierno. Y segunda, y esto es muy fuerte lo que voy a decir, pero así es, el gobierno de izquierda de Sánchez Cherem, desgraciadamente es un gobierno que ha pasado de la mano dura a la mano brutal. Está matando a los jóvenes salvadoreños. O sea, es terrible lo que está pasando en El Salvador y como mexicano, evidentemente viendo estas familias completas de El Salvador, pues la verdad de las cosas tenemos un problema serio los latinoamericanos, los americanos. Este no es un problema de México y sí quiero llamar la atención sobre esto. La siguiente, Emilio. Esto vean ustedes, en el año 2005 fueron el pico migratorio tanto de México como de Centroamérica. Esto es el número de centroamericanos tratando de llegar por México a Estados Unidos. Hubo el pico de 2005, después cayó bastante, esta es la recesión de Estados Unidos, es decir, no había ningún trabajo en Estados Unidos, estaba cerrado Estados Unidos, pero vean ustedes cómo se está incrementando. Este año se calcula que pueden llegar a 350,000. Entonces sí hay un tema económico, hay un tema de violencia, hay un tema que le toca muy fuerte a México ahí y que nos toca a los latinoamericanos. Vean ustedes las peticiones de refugio que hay en México. Se han incrementado enormemente, ¿por qué? Porque digamos, ya no solamente quieren Estados Unidos, muchos de ellos y sobre todo las de El Salvador son las que más se han incrementado. Familias enteras cruzando por México. ¿Por qué? Porque simplemente huyendo de la violencia en esos países. Ya no me da tiempo, no quiero hablar demasiado de la frontera sur, pero no tenemos realmente frontera sur en México. Es un territorio, digamos, con poca infraestructura. Tenemos nada más 10 cruces formales y tenemos más de 300 cruces informales. Y termino con esto. ¿Cuál es la responsabilidad de México? ¿Cómo estamos respondiendo? En 2014, el gobierno de Enrique Peña Nieto creó el Plan de Frontera Sur. Esto fue en respuesta directa a la crisis de los niños migrantes centroamericanos. Imagínense ustedes que en el verano de 2014, de repente Estados Unidos se encontró con 70,000 niños no acompañados centroamericanos queriendo ingresar a Estados Unidos. Terrible. Y entonces ahí, digamos, se movilizó Estados Unidos, se movilizó México, se movilizó Centroamérica, pero no hemos seguido, es muy difícil, y ahí sí, digamos, no quiero criticar a este gobierno, a mí me tocó, trabajando con el presidente Calderón como su asesor, yo le pedí al presidente encabezar un grupo desde la presidencia de Frontera Sur. No logramos mucho, es muy difícil, es muy escurridizo. Tenemos el tema de la relación entre los municipios, los estados y la federación.
Tenemos además el no compromiso de Guatemala. Es difícil trabajar con Guatemala, es más difícil trabajar con Belice. Simplemente quiero decir que esto es muy escurridizo y no hemos logrado mucho. Estamos coordinando esfuerzos con Estados Unidos y con Canadá. No es sencillo con Estados Unidos. La visión regional en estos temas no es sencilla. El año pasado, es un dato interesantísimo, es la primera vez en la historia de la migración de México que la patrulla fronteriza atrapa más lo que le llaman OTMs, Other Than Mexicans, es decir, centroamericanos que a mexicanos. Es decir, están yendo muchos centroamericanos y ya pocos mexicanos. Esa es la realidad de nuestra frontera. Y finalmente, una anterior, si me dejas decir, y finalmente lo que quisiera decir es que México tiene un problema muy serio de crimen y no hay la suficiente, yo diría, voluntad, pero sobre todo no hay el tiempo, no hay porque tenemos tantos problemas de crimen organizado internamente y de narcotráfico que no nos da para defender. Y hay un nuevo nicho para los criminales que son los migrantes centroamericanos. Y ahí tenemos un tema que nomás lo señalo brevemente. Se ha incrementado enormemente el número de personas de otros continentes que atraviesan por México. El incremento es enorme. Tenemos, digamos, literalmente cientos de iraquíes, varias gentes de Afganistán, cientos de gentes de la India tratando de utilizar México para llegar a Estados Unidos, y ahí sí hay problemas de seguridad nacional incluso. La siguiente para cerrar ya. Mi tercer tema sería, en América Latina hay distensión regional y oportunidades. Me parece, yo así lo pondría, digamos, hay un mejor ambiente para México en América Latina y yo lo baso en 3 elementos. Primero, la desarticulación del ALBA. No es lo mismo el ALBA sin Hugo Chávez y sin el petróleo venezolano, y ya no les digo más. Hay en América Latina un énfasis en la recuperación económica y yo quisiera decir un desinterés en las políticas exteriores. Yo aquí es probablemente un poco fuerte, pero digamos el liderazgo excluyente de Brasil no está ahí, que nos afectó en nuestra participación, lo tengo que llamar así. No puedo entrarle al tema, a lo mejor en la sesión de preguntas y respuestas, pero el presidente Calderón en 2006 llegó con un panorama complejo en América Latina y por eso tuvimos que meternos tan fuerte al Grupo de Río y por eso, digamos, nos sumamos, hicimos mancuernas con Brasil para crear la CELAC, pero hasta ahí lo dejo. Y me parece, digamos, que como hay mayores inversiones de México en la región, eso empuja a la diplomacia mexicana a tener más presencia. Lo que tenemos, diría yo, es un México más asertivo, sobre todo en la OEA. Efectivamente nos preguntábamos en México, bueno, ¿por qué no nos metemos con el tema de Venezuela? Si hay un problema terrible, realmente humanitario lo llamaría yo. Y me parece, digamos, que es evidente que tendríamos que hacer una crítica de Nicaragua, porque en la elección de noviembre no solamente no va a haber observadores, sino, digamos, el compañero Daniel, de un plumazo, ¿sí?, a toda la oposición la sacó, los 24 diputados de oposición. Si realmente estamos viendo una especie de un régimen muy autoritario, con la candidata a la vicepresidenta ya es Rosario, la primera dama, y la verdad es que cuando México hace este llamado en la OEA, ella hace un discurso muy fuerte y dice, ¿cómo es posible que México, que vive en una casa de cristal, aviente piedras arriba? Es decir, porque efectivamente México ha tenido un problema de derechos humanos, ¿sí?, no solamente los estudiantes, en la lucha contra el narcotráfico. Cuando ustedes ponen en la primera línea al ejército y a la marina, evidentemente va a haber problemas de derechos humanos. Es un problema que México tiene que resolver, es un problema que México, digamos, tiene que transparentar, me parece que lo está haciendo. Y me gusta mucho esta conducta menos tímida de México en América Latina, porque está dando la señal que efectivamente está tratando de arreglar sus propios problemas en casa. La siguiente, Emilio, para acabar. Seguimos con el tema de Alianza del Pacífico. Este era un tema, yo lo veía realmente como una reacción tardía al ALBA, pero en todo caso, esta es, digamos, esta es la propuesta mexicana, es decir, es apertura comercial. Esto es un tema también de
movilidad migratoria. Canadá insistía mucho en participar en la alianza. No puede entrarle Canadá, nos encantaría a los 4 países. ¿Por qué? Porque tenemos una movilidad de personas. Es decir, nosotros le quitamos la visa a Colombia, no fue un tema sencillo, pero hay movilidad y hay cooperación. Entonces me parece, digamos, que aquí hay un modelo interesante. Ya tenemos ahora interesado, los signos ideológicos cambian. Ya había Costa Rica, digamos, negociado entrar, sin embargo hay un cambio de gobierno, se queda, digamos, esperando Costa Rica, sin embargo ahora es Argentina y Panamá eternos, digamos, quieren entrar ahí. Vamos a ver lo que pasa, pero en todo caso es un modelo que ha llamado mucho la atención y la verdad ha profundizado la cooperación no solamente económica de México con los 3 signatarios del ALBA. Yo acabaría diciendo con esto, y es demasiado breve, pues una síntesis muy apretada. Me parece que con el Brexit, digamos, que con este ambiente de hostilidad, que con un México que le va a costar trabajo profundizar su libre comercio, esperemos con Hillary Clinton, y seguramente será Hillary Clinton, algo muy grande tendría que pasar en Estados Unidos para que no llegara eso. Afortunadamente no le da a Trump. Trump apostó a ir en contra de las minorías, ya está cambiando, el jueves hace un cambio, pero en todo caso, fíjense ustedes, en 1980 el 87% del electorado en Estados Unidos era blanco, en esta elección únicamente va a ser el 69%. Los latinos son la llave para entrar a la Casa Blanca. Según Latino Decision, se requiere un 47% del voto latino para que un republicano pueda llegar a la Casa Blanca. No le da a Trump, a no ser, insisto, que pase algo. Pero aún así, evidentemente, no la va a tener fácil Hillary Clinton, que es una gente que conoce a México, me tocó conocerla como asesor de Calderón, es una gente preparada en el tema con México, no tendrá curva de aprendizaje, pero evidentemente no ha conectado con el elector y se le han dificultado las cosas enormemente. Sí me parece, digamos, que vuelve a haber un entorno para que México y Brasil pudieran negociar un acuerdo de libre comercio, para que pudiéramos acercarnos. Efectivamente están ahí los agricultores mexicanos con mucho miedo, estarán seguramente los que hacen manufacturas en Brasil con cierto miedo, pero me parece, digamos, que un acercamiento entre México y Brasil realmente podría cambiar el panorama latinoamericano. Hasta ahí la dejo, muchas gracias.